Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de la abolición de Dios. ¿Qué es la abolición de Dios? Pues una palabra para describir la voluntad de nuestro Dios. El hecho de que Él es autodeterminante, el hecho de que Dios tiene capacidad de tomar sus propias decisiones. Y se está argumentando en esta serie de estudios de los atributos de Dios, de que este es un atributo fundamental de nuestro Dios. Vimos que Dios tiene bastantes atributos fundamentales y no quiero dar la impresión de que uno sea más importante que el otro, simplemente que desde Génesis a Apocalipsis se ven ciertas perfecciones de Dios que siempre están presentes pues en cada libro de la Biblia. Su santidad se ve desde la creación, se ve hasta la culminación de todo su plan redentivo y todo su plan para la humanidad y su creación. Vemos su inmutabilidad de que Dios fue Dios antes de la creación, durante la creación y para toda la eternidad. Él es el gran yo soy. Dios es soberano, de que Dios tiene control sobre todas las cosas y que Él es Rey Supremo del tiempo y de básicamente todo lo que puede ser un concepto o puede ser estudiado o puede ser en la vida de la mente. Dios también es infinito y Dios es también autodeterminante, que como dije es lo que estamos estudiando desde el jueves pasado y hasta hoy, y si Dios nos permite podremos concluir con el estudio de hoy. Vimos que es muy importante afirmar este atributo de Dios. Hay varias perspectivas que uno está forzado a tomar cuando no afirmas esta doctrina de la abolición de Dios. Una que existe y que fue muy popular después de la Reformación, justo en el momento del alumbramiento, del the Enlightenment, era el deísmo. Y muchas personas, aunque no lo llamen así, siguen creyendo algo similar a eso, de que Dios creó todas las cosas y que simplemente después de la creación se retiró y ya no interfiere con los asuntos del mundo. Y muchos que creen esto dicen por eso hay sufrimiento, porque Dios no interviene. Sin embargo, es una perspectiva que no es bíblica y que puede ser refutada falsamente. Agarre el libro de Salmos, ábrele cualquier página y te dirá lo contrario. Dios está activo en los asuntos del ser humano, en los gobiernos, como vimos la semana pasada, en lo que puedes tener éxito en una persona, como también puede tener pues sus fallas, en cuando un rey o un líder es establecido, como cuando se le quita tal posición. Dios está activo. Y como uno ha estudiado, como ustedes han estudiado el libro de Salmos, notarán que el Salmo siempre se está apelando a la voluntad de Dios en referencia al sufrimiento. Dios haga algo en cuanto a nuestro sufrimiento. Se ve lo mismo en el libro de Job, se ve lo mismo también en los relatos del Evangelio. Y pues los personajes de la Biblia, en tiempos bíblicos, ellos hacían tales plegarias porque sabían de que Dios está activo en la creación o que tiene una abolición continua en su propia creación. Entonces, el libro mismo de Génesis, aún en el relato de Génesis de la creación, nos afirma de que después de la creación, Dios continuaba ahí en su propia creación, dirigiendo las cosas porque Él es soberano. De hecho, si el deísmo fuera cierto, entonces no tendríamos Génesis capítulo 3, cuando Dios interroga a Adán y a Eva, y por ende a Satanás también. Dios sigue activo en su creación y siempre lo será. Además, pues no tendría sentido, ¿no?, si Dios crea todas las cosas y nomás se retira. ¿Cuál sería el propósito de tal creación? Mejor no hubiera creado nada, ¿verdad? Otra perspectiva que una persona está forzada a tomar es algo que se llama fatalismo, cuando una vez más se niega la doctrina de la abolición de Dios, y que es la creencia de que las cosas suceden por destino, por ausencia de un guía divino, que alguien que está tomando control de las cosas y que las está dirigiendo a cumplir un propósito por la cual fue diseñado. Entonces, se me olvidó mencionar este ejemplo la semana pasada, pero como una vez más en nuestra cultura hispana, muchos creen algo parecido a esto, pero les voy a poner de ejemplo a la religión del Islam. Quizá en unas culturas hoy en día todavía lo siguen practicando, pero
hace un tiempo en Islam ellos son un poco fatalistas en su concepción o en su entendimiento de Dios y de su soberanía. Verán, si ellos veían a alguien enfermo, y una vez más no estoy seguro si todavía practican esto, pero si alguien se enfermaba, quien era un practicante del Islam, y si era una enfermedad grave que podía causarte muerte, en vez de acudir con un doctor o en vez de acudir con medicina, decían es voluntad de Alá, es voluntad de Dios, no hagas nada, simplemente acepta tu destino, fatalismo. Entonces, muchos hoy en día, aun si son cristianos o creyentes o miembros de una denominación, creen algo similar, de que pues si yo me enfermo, si algo me pasa, fue cosas por destino y es la voluntad de Dios y no tiene sentido que yo haga algo respecto porque es la voluntad de Dios. Pero uno cuando estudia más a fondo lo que la Biblia te dice sobre esta enseñanza, vemos de que Dios, sí, efectivamente es la primera causa de todas las cosas son determinadas por Dios. Sin embargo, Dios puede operar porque Él decidió hacerlo así por causas secundarias. Entonces Dios no siempre sana a las personas por medio de milagros, utiliza causas secundarias como la medicina, como el alimento y como muchas cosas así. Y pues el fatalismo, fíjense cómo lo delicado que es afirmar algo erróneo en cuanto a la teología. Afecta tu propia salud, afecta tus propios cuidados en ese caso. Entonces, esa es una perspectiva que te lleva cuando rechazas la abolición de Dios y, por supuesto, el azar, de que la creencia de que todas las cosas suceden por al azar, por casualidad, por aleatoriedad, lo que sea, pero no por algo o por alguien, por un Dios que dirige todas las cosas. Y vimos la semana pasada varios textos donde nos demuestra de que pues Dios efectivamente nos enseña que no podemos afirmar el deísmo o el fatalismo o el azar. Dios está en control de todas las cosas. Ya mencioné muchas de ellas, pero el libro de Génesis lo demuestra. Nosotros, el hecho de que tenemos pues voluntad o libre albedrío y que somos imagen de Dios, refleja el hecho de que Dios tiene volición perfecta o libre albedrío perfecto. El gobierno universal de Dios, la soberanía que Él ejerce, demuestra de que Él tiene voluntad. Vimos también de que la volición de Dios se extiende hasta la salud o la existencia de naciones, aun si son malas o aun si son buenas. Una nación existe porque Dios supremamente decide que existan. Existía Babilonia porque Dios permitió que existiera el imperio, Estados Unidos, y también Dios puede decidir el límite de tiempo de cuánto va a durar una nación también. Y mencioné también el hecho de que uno puede ver la falla de una nación cuando se ve reflejada en su inmoralidad, de que Dios ejerce su juicio en contra de una nación y pues hace que la nación caiga. Y hay numerosos ejemplos sobre eso. Y también a lo individual. Dios permite que las naciones existan y regula sus actividades, establece y quita a los gobernantes también de tales naciones. Pero a nivel individual Dios está en cargo o tiene autoridad sobre todas las áreas de la existencia de un ser humano, su salud, su enfermedad, si le va bien en su negocio, si le va mal. Y claro, es un misterio. Ahorita veremos pronto en la clase de que la voluntad de Dios es secreto para nosotros, es misterioso. Si me va mal en mi negocio, no puedo ser abogado por Dios y decir, me fue mal porque Dios vio esto y lo otro. Solamente puedo afirmar de que a veces la volición de Dios es misteriosa y a veces con el tiempo se nos revela, a veces no. ¿Saben algo, hermanos? En la narración del libro de Job, vemos en el primer capítulo de que Satanás va ante la presencia de Dios y le pide permiso a Dios para tentar a Job. Sin embargo, en ningún momento del libro, si ustedes notan, Job sabe de esto. Y a final de cuentas, nunca se le revela por qué sufrió tanto. Simplemente aceptó la abolición de Dios. Y para nosotros es lo mismo en los sucesos de nuestra vida. Simplemente aceptamos, sabemos de que todo es regulado por la voluntad de Dios y también la aceptamos. Y nunca
he dicho en esta clase de que es fácil hacerlo. Sin embargo, yo creo que es necesario, porque personas como Job, personas como Moisés y por supuesto Cristo Jesús aceptaron la voluntad de nuestro Dios. Lo que no leímos fue esto: la voluntad de Dios se describe en términos absolutos, de que nada puede cambiar lo que Dios decide que suceda. Si me acompañan a Salmo 115, versículo 3, Salmo 115, versículo 3. Y están ahí las referencias para sus propias notas, para que puedan en su propio tiempo ver si lo que se está diciendo es verídico o no, o pueden confiar en mí. Ahí verán ustedes. Salmo 115, versículo 3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Dios quiere hacer, simplemente lo hace. Suena como una declaración simple, pero es muy profundo eso. Dios no va a pedirle consejo al arcángel Miguel, no le va a pedir consejo al ángel Gabriel o a cualquier ángel. No le va a pedir consejo al presidente de Estados Unidos o ni siquiera a su siervo. A nadie le va a pedir consejo. Lo que Dios decide, eso es lo que sucede. Y claro, su volición puede ser por permiso, de que Dios puede permitir las cosas a pesar de que no le agraden, como la maldad, como el sufrimiento, o puede ser por decreto, de que Dios desde la eternidad, antes de la creación, dijo: esto es lo que va a suceder, porque yo lo dije. El caso, como lo quieran describir en términos teológicos o prácticos, Dios simplemente decide todas las cosas, y su voluntad siempre se debe de describir en términos absolutos, aun cuando se afirma la enseñanza de que el ser humano tiene libre albedrío. La independencia de su voluntad se destaca por el hecho de que nadie puede impedirle hacer lo que él le plazca, lo que él quiera hacer. Si me acompañan, Job 11, versículo 10. Job 11, versículo 10. Nada va a interrumpir lo que Dios quiere hacer en su eterno plan y en sus propósitos inmediatos para su creación. Job 11, versículo 10 es un texto que nos muestra esto. Dice: si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Quién podrá contender contra la decisión de Dios? La respuesta es sencilla, la pregunta es retórica: pues nadie, ni nada puede negarse ante la volición de Dios. Podemos, por supuesto, como los salmistas, preguntarle a Dios en la oración privada: ¿por qué me suceden estas cosas? ¿O por qué le pasó esto a mi querido hermano o a mi familia? Y depende, en la experiencia personal, Dios puede revelar la respuesta con el tiempo, con su providencia o como sea, o simplemente nos da la tranquilidad en nuestro corazón de que el hecho de que no importa lo que pueda suceder en esta tierra, lo que importa es lo que sucede en nuestro destino eterno. Daniel 4, si me acompañan, Daniel 4:35. Daniel 4:35. Después de este texto tendré un poco más de comentarios sobre la volición de Dios. Pero Daniel es un libro muy importante que enseña sobre providencia, voluntad y soberanía en referencia a nuestro Creador. Y este es un texto que se utiliza en bastantes atributos para enfatizarlos. Daniel 4:35. Daniel 4:35, si ya lo tienen, dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ni aun Nabucodonosor, ni aun toda nación, porque de esto se trata aquí en el libro de Daniel, ni aun toda nación de Babilonia puede decirle a Dios: ¿por qué haces esto? O detente, no lo hagas.
Podemos, por supuesto, una vez más orar y pedir por el favor de Dios, y Dios puede responder a esa oración, pero solo Dios conoce qué es lo que Él puede permitir. Y esta es la afirmación, la claridad, pero también el misterio de esta voluntad. Como explicó nuestro hermano Alfonso en el principio del servicio de adoración, nosotros pues no sabemos perfectamente la voluntad de Dios, y no estoy aquí en el púlpito para decir que lo conozco perfectamente. Nadie conoce la voluntad de Dios perfectamente más que un hombre, Cristo Jesús, quien se manifestó en la carne, quien se despojó a sí mismo y reveló al Padre, como dice Juan 1:18. Pero nadie puede saber perfectamente, pero sí podemos, como he contenido en esta serie de estudios, sí podemos sistematizar y por lo menos tener un poco más de claridad sobre ciertos aspectos de esta gran enseñanza de la voluntad de nuestro Dios. Entonces son bastantes textos, como dije, desde Génesis a Apocalipsis se nos enseña de este atributo, pero una breve explicación de lo que hemos repasado puede consistir en lo siguiente. Si leen conmigo, la voluntad de Dios es donde Él aprueba y determina cada acción necesaria para la existencia y actividades de Él mismo y también de toda su creación. Aquí lo que debe de ser claro es que Dios es autodeterminante, que nadie puede regularizar o afectar o cambiar la voluntad de Dios. Es autodeterminante. Dios tiene libre albedrío a la perfección. Dios es completamente libre de tomar cualquier decisión. Y cualquier decisión que toma, y esto es importante, no lo hace al azar, no lo hace por impulso como el ser humano. Cualquier cosa que Él decide hacer o permitir o enforzar, siempre tiene un propósito santo. Siempre. Nunca la voluntad de Dios se nos enseña en la Biblia que es maligno o que sea pecaminoso. Dios no tiene ningún fragmento de tiniebla, como dice Isaías o el apóstol Juan. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es completamente santo, y esto incluye su voluntad. Tercer punto, no existe nada en el universo que no sea debido a la voluntad de Dios. Dios creó los cielos y la tierra porque Él decidió crear todas las cosas. Él tomó la decisión de crear las cosas, no por necesidad. Dios no nos necesita para ser santo o para ser feliz. No nos necesita. Él ya existe dentro de sí mismo perfectamente en la comunión del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hizo por soledad. Dios lo hizo por la abundancia de su bondad y amor. Él decidió crear todas las cosas, y esa es una de las premisas escondidas del libro de Génesis, que Dios tomó la decisión de crear todas las cosas. Fue una decisión, como lo escribí aquí, que Él tomó en la privacidad de su eternidad. Lo mismo incluye también la salvación del ser humano. Entonces Dios decidió crearnos, y también Dios decidió salvarnos. Y si tomamos en cuenta una vez más su omnipresencia, tanto en espacio como en tiempo, veremos que desde antes de la creación ya había tomado la decisión de crearnos y también salvarnos. Por eso el plan de salvación se puede rastrear tanto y con tanta facilidad desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo se va viendo las figuras de Cristo, cómo se va viendo los versículos que profetizan a Cristo, cómo se ve este plan redentivo en analogías. Se ve perfectamente porque Dios así lo diseñó. Él tomó la decisión en la privacidad de su eternidad, dentro de su comunidad, si me permiten decirlo así, de su deidad, en comunión con su Hijo y con su Santo Espíritu. Ellos aprobaron desde eternidad pasada, como muchos teólogos dicen, en qué papel específico iban a tomar para la salvación del hombre. De que el Padre iba a enviar al Hijo, de que el Hijo iba a asumir una humanidad completa y morir por nuestros pecados, y que el Espíritu Santo iba a aplicar esa salvación al creyente cuando el creyente obedece
el Evangelio. En la creación y en la salvación, como fue una decisión eterna de nuestro Dios Trino, cada miembro de la deidad tomó un papel específico para ejercer o para hacer en realidad la redención del ser humano. Qué precioso es eso, hermanos, cómo se ve todo el misterio de la piedad, como dice Pablo, desde el principio del libro, de la Biblia, hasta el final, todo cuando se entiende apropiadamente la abolición de nuestro Dios. Entonces, este atributo demuestra la continua inspección que Dios tiene sobre su creación. Negamos deísmo. Demuestra también las cualidades personales que Él posee, como el amor, como el cariño y también la ira, porque también se ve en la abolición de Dios. Este atributo realmente demuestra la total naturaleza moral de Dios, ya que Dios actúa y toma decisiones basadas enteramente en su santidad y soberanía. Su voluntad es tanto predeterminada, eterna y sabia, como también lo es continua. Dios sabe el resultado de todas las cosas debido a que Él ha decretado que ciertas cosas sucedan, pero también toma decisiones diarias sobre lo que debe y lo que no debe de suceder en su gran plan para la humanidad. Recuerden que Dios es inmanente y eso requiere de que Él ejerza su voluntad diariamente también. Esto tendrá más sentido en lo que sigue en el siguiente diapositiva, porque ahorita lo que vamos a ver es las características de la abolición de Dios. ¿Cuáles son las características de la voluntad de Dios? Número 1, es personal. Si me acompañan a Salmo 104, versículo 31, Salmo 104, versículo 31. Entonces, si es misterioso para nosotros la voluntad de Dios, aún así la Biblia nos permite categorizar unas características que siempre se encuentran en cuando se ve reflejado la voluntad de Dios. Lo primero que podemos decir es que es personal. Nunca es al azar, nunca es por cualquier fuerza abstracta, siempre es porque Dios personalmente eligió tomar tal decisión en su plan de salvación o en el plan que Él tiene para todas las cosas. El primer texto, Salmo 104, versículo 31, lo dice indirectamente, dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Entonces esto implica de que Dios toma decisiones personalmente para su gloria específicamente, y si eso no requiere personalidad, entonces no sé lo que requiera ese aspecto de su volición. Pero Salmo 148, versículos 3 al 5, ahora vayamos a ese libro. Si notan muchos salmos aquí, Salmo 148, 3 al 5. Dice así: alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Y versículo 7, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Y así se va el salmista diciendo que glorifiquemos a nuestro Dios. Toda cosa creada, pero una vez más está implícito de que Dios por su voluntad decidió crear las cosas, y su voluntad siempre es personal. Eso es de que siempre es Él quien toma la decisión, de que siempre Él está personalmente involucrado en las cosas que suceden en los cielos y en la tierra también. Una segunda característica de la abolición de Dios es que siempre está caracterizado con su bondad, o que siempre es buena su voluntad. Eso significa que la soberanía de Dios está ausente de intenciones maliciosas, porque Él es completamente santo. Dios, en la bondad de su providencia o de su volición, siempre es cuidadoso, es reflexivo, es su volición inteligente,
es amoroso y también racional. Él está profundamente preocupado por su creación, especialmente pues nosotros, sus criaturas racionales, el ser humano. Él no impone brutalmente su voluntad, ni interrumpe abruptamente el orden natural de las cosas, sino que es cuidadoso en los eventos que Él prevé y también interviene. La bondad que caracteriza su volición tiene la intención de cuidar a su pueblo, y un texto muy conocido por eso es Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Entonces, en otras palabras, una de las razones principales por la cual Dios ejerce su voluntad es para el bienestar de su pueblo. Por eso es bueno su voluntad. En Romanos 8, 35 al 39, Pablo utiliza lenguaje específico para dejar en claro esto. Romanos 8, 35 al 39 dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces siempre es bondadoso su voluntad, a pesar del sufrimiento, a pesar de la maldad o de la voluntad pobre ejercida de seres humanos. Siempre Dios dirige las cosas para que tengan un buen fin para su pueblo. Si no es inmediato, terrenalmente hablando, siempre lo es eternamente. Y eso es lo que más cuenta, por supuesto. Un ejemplo que nos ayuda a entender esto un poco más es la vida de José el soñador. Cómo por las decisiones malignas que sus hermanos tomaron para hacerle daño a José y todas las cosas malas que le sucedieron, y conocemos muy bien su historia, a pesar de todo eso, Dios dirige todas las cosas para el bien no solo de José, sino para su propia familia, quien al principio querían deshacerse de él. Así es como funciona la voluntad de Dios. Por eso cuando uno se pregunta por qué sucede algo al principio, por ejemplo, la pandemia, ¿cuál es el propósito de la pandemia? Yo no puedo decirle, puedo hacer adivinanzas. Es un juicio de Dios por la inmoralidad del mundo. Puede también tener un propósito santo, de que Dios está despertando a su iglesia, de que Dios está despertando a aquellos cautivos en Satanás, quienes están dando cuenta que la vida es corta y que necesitan de Dios. Dios dirige todas las cosas para el bien, sea para el bien individual del creyente o para el bien de su pueblo. José lo expresó, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me sucedieron cosas malas, pero Dios lo encaminó para bien. Mejor ejemplo no existe más que la vida de José, que es paralela a la de Cristo también, de que le sucedieron a Cristo muchísimas cosas malas que al final de cuentas fue para el bien de todo el mundo quien invoca su nombre. Una tercera característica de la volición de Dios es que es razonable. Vemos en 1 Corintios 14, versículo 40, 1 Corintios 14, 40, de que Dios espera de que la iglesia tenga un cierto orden en su adoración, de que todas las cosas se hagan, pues lo voy a decir, decentemente y con orden. Esto aplica o refleja un aspecto del carácter de Dios. Si Dios espera que su pueblo sea o actúe de una cierta manera, de que sea ordenado, de que sea razonable en su culto, es porque Él mismo lo es, de que Él es ordenado y que Él es también razonable. Lo vemos también en toda la historia de la redención, en cómo se va
formando esta gran historia redentiva en toda la Biblia, como justo en el momento perfecto Dios envió a su Hijo, como dice Gálatas 4:4. Todo lo que quiero decir con esto es que Dios es inteligente, es racional y sabio, y por lo tanto no gobierna el mundo de una manera espontánea o al azar o desorganizada. Dios es organizado y es lógico en su volición, en su voluntad. Y una vez más, aunque no podamos entender inmediatamente esto, solamente vemos la vida de Israel y vemos cómo Dios tenía un cierto orden para todas las cosas, porque Dios es racional y por lo tanto su volición también es razonable. Puedo decir más sobre esto, pero con esto basta. Una cuarta característica de la volición de Dios es de que es justa. Una de las muchas razones por la que Dios inspecciona y asiste continuamente a su creación es porque Él es un Dios justo. Dios recompensa continuamente a los justos y castiga también a los malvados, a aquellos quienes rompen leyes humanas y también leyes divinas también. Y para que esto suceda, de la recompensa para los justos o los arrepentidos y el castigo para aquellos quienes hacen mal, esto requiere de que la volición de Dios sea justa. Y esta es una de las preguntas que hace Abraham hacia Dios en Génesis 18:25, que le dice que Él es rey o Él es el juez de todo el mundo. Y eso es parte porque en su propia vida, en su propia interacción con Dios, Abraham se había dado cuenta de que Dios recompensa a los buenos y que castiga a los malvados, y que la prosperidad del malo no es para siempre, tanto terrenalmente hablando como eternamente hablando. Y una vez más, esto requiere de que el ejercicio de la soberanía de Dios sea justa, de que cada quien reciba su debido. Y esto llegará a su culminación en el día del juicio final, donde el estándar del juicio será Cristo Jesús, aquellos quienes obedecieron el Evangelio de Cristo ante aquellos que no lo obedecieron, que no se arrepintieron de sus pecados. Y por último, una última característica, y para darle conclusión al estudio de hoy, es que la volición de Dios es cuidadosa y también es paciente. Dios es un ser amoroso que se preocupa profundamente e incomparablemente por sus criaturas. Su atención se concentra en todas partes, ya que es microscópica como también telescópica. Él guarda cuidadosamente nuestros pasos, nos guía y nos cuida en cada situación de nuestra vida. En especial se encuentra una bondad adicional a aquellos quienes son parte de su pueblo. Como el Señor eterno de los tiempos, Dios nunca tiene prisa por lograr sus metas. Dios tiene todo el tiempo y todo el poder para cumplir sus decretos divinos. No tiene nada de prisa nuestro Dios. Por eso su volición, su providencia es tranquila, es paciente, nunca causa mucho ruido. Siempre es en algunos aspectos muy silenciosa, casi pasa por desapercibida. Esta es la razón, como digo, pasa por alto y no es apreciada su volición de inmediato por simple vista. Nunca es bulliciosa o ruidosa su voluntad. Aquellos, como dije la semana pasada, que estudian historia del mundo, pueden notar la paciencia que se caracteriza en la voluntad de nuestro Dios. Último texto, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1, versículo 3. Será el último versículo que leamos hoy. Aquí se nos enseña de que nuestro Dios, en su providencia o volición, una de las cosas que Él hace es preservar su creación. Y todo esto requiere todo lo que hemos inspeccionado en este estudio. Y también lo que estamos enfatizando aquí en este quinto punto, de que en su preservación de su creación, por eso es paciente, por eso es muy cuidadoso. Y habla del Hijo eterno de Dios, nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, en cómo preserva todas las cosas en su poder y gloria. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la palabra clave aquí es de que sustenta todas las cosas, preserva todas las cosas y requiere omnipotencia para hacer eso, eternidad, soberanía, etc. Pero también parte de ello requiere cuidado y paciencia, y Dios nunca está deprisas. Nosotros sí, porque no sabemos todas las cosas y porque tenemos un límite en nuestra vida. Y por eso la importancia de confiar en Dios, por eso existe la fe de que Dios nos anima a confiar en Él continuamente. Y cuando estudiamos doctrinas como estas, la esperanza que debe de estar aquí en nosotros es que cada quien crezca nuestra confianza en nuestro Dios y aceptemos su voluntad. Algo que no es fácil, pero algo en que podemos apoyarnos mutuamente cuando suceden ciertas cosas. Todo en amor en Cristo Jesús. Solo para concluir, hablé de las características de Dios y estarán los versículos aquí para apoyo, pero la naturaleza de Dios es decretiva, puede ser preceptiva, secreta y revelada. Solamente para unas palabras finales, cuando digo que su voluntad decretiva, son cosas que Dios ejerce en su volición que nada puede hacer que cambie, que desde antes de la creación ya había predeterminado ciertas cosas en suceder. Y anoté Hechos 2 y Efesios 1, porque la salvación del ser humano y la muerte y resurrección de Cristo es un ejemplo de esto, de que Dios ya había arreglado de que estas cosas sucedieran. Nada iba a cambiar eso, de que Él sabía de que el ser humano iba a estar atrapado en sus pecados y que iba a haber necesidad de expiación o de sacrificio de sustitución. ¿En quién mejor que en Cristo Jesús? Y este es un ejemplo de la voluntad decretiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios es cuando Dios permite que el ser humano ejerza su propia voluntad, sea si lo ejerce de una buena manera o de una mala manera, como cuando Adán y Eva decidieron consumir el fruto del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto prohibido. Esto podría ser un ejemplo de lo que embarca la voluntad preceptiva de Dios. Esto da la explicación por qué existe el sufrimiento y la maldad, etcétera. Que aún en eso Dios es soberano sobre eso y que Dios dirige todas las cosas para un bien. La voluntad de Dios puede ser secreta. Las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Deuteronomio 29 dice eso, y ya he comentado mucho de eso. Y por supuesto la voluntad revelada de nuestro Dios, de que a pesar de que no sabemos perfectamente las decisiones de Dios, Dios decide revelarnos ciertas cosas. Y el ejemplo máximo de eso es el Evangelio, de que Dios nos reveló de que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y en que su resurrección tenemos esperanza de justificación y de nuestra propia resurrección para estar con Dios eternamente. Esto es lo fascinante y lo fabuloso que es estudiar profundamente la palabra de Dios, y usted mismo en la privacidad de su estudio quizá expanderá más estos puntos que he mencionado. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Nuestro hermano Alfonso nos dirige con una última oración.